Buenas noches. Como lo anunciamos, nos acompaña en esta oportunidad Rosa Lozano. Ella es la directora regional de la Superintendencia de Educación. Y vamos a conversar con ella porque resulta que le han entregado más funciones ahora a la superintendencia. También va a estar preocupada de todo lo que es la educación parvularia. Entonces, para conocer en qué consiste esta nueva normativa y los alcances también, es que está ella hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Rosa? Hola, buenas noches. Bien, estoy bien, con un poco de frío. ¿Con más pega ahora? Con más de trabajo también, Sí. pero estamos bastante bien, contentos de Oye, poder avanzar en esto. ¿Y qué consiste esta nueva legislación y qué atribuciones le entregaron para ahora abarcar lo que es la educación parvularia? Claro, explicar primero que nada que la superintendencia es una institución netamente fiscalizadora, parte del sistema de aseguramiento de la calidad de educación. Entonces, como institución fiscalizadora es la encargada de regular que se cumplan las leyes al interior de las escuelas, hasta el 1 de marzo, porque hoy día, tal como avisaste tú, avanzamos no solamente hacia las escuelas, o sea, no solamente desde el nivel de prekinder, como lo conocen, hasta cuarto medio, sino que también lo que tiene que ver con los otros niveles de educación parvularia, que son el nivel de sala cuna, el nivel medio menor, medio mayor, ese tipo de... Entonces hoy día estamos también fiscalizando que se cumplan las leyes de educación al interior también de estos establecimientos llamados jardines infantiles. Eso antes lo hacía la JUNJI, de alguna manera sí, la JUNJI desarrolló una labor de supervigilancia durante varios años a todos los jardines infantiles que lo solicitaban y que estaban empadronados por la JUNJI también, y a los jardines de su propia administración al mismo tiempo. Pero hoy día la reforma educacional ha establecido un cambio en esto. Ya no va a ser la JUNJI la que haga la supervigilancia y ya no va a ser supervigilancia. Hoy día va a ser fiscalización, una fiscalización que establece que todos los jardines infantiles tienen que cumplir ciertos estándares, cumplir con la ley, y si esto no se cumple, tenemos la facultad de poder imponer sanciones a estos establecimientos educacionales llamados jardines infantiles. Entonces, hoy día esto cambia, porque además antes solamente eran aquellos jardines que estaban adscritos, empadronados por la JUNJI, hoy día no. Todos. Son todos los jardines llamados jardines infantiles que tienen funciones educativas. Entonces, y ahí tiene que ver con todo esto, con la cantidad de trabajadores, de parvularia, con las normas de seguridad, todo ese entorno que uno siempre espera encontrar en estos jardines. Claro, esto viene a asegurar a las familias, sobre todo a los padres que tienen sobre todo a las guaguas, porque ellos son los que no pueden hablar, ¿no? Los más indefensos. Los más indefensos, además que la reforma recoge esta inquietud de las malas experiencias que hemos venido teniendo en jardines infantiles. Los mismos medios de prensa han colaborado con difundir también casos de maltrato permanente. Incluso hemos lamentado pérdidas de vida de infantes, ¿no?, que han fallecido por el descuido y la negligencia al interior de los jardines. Entonces, era necesario que la reforma contemplara esta ley. Y esta ley es una de las primeras leyes que sale aprobada, y debo decirte que es una ley que no tuvo tanta difusión en el momento de su tramitación, porque no fue una ley polémica. Claro, no generó ninguna polémica. Como que generó un acuerdo transversal. Están todos preocupados más bien de la gratuidad, de todas las otras cosas. Pero esta ley es de interés de todos, de todos. Entonces, yo creo que es una de las leyes más exitosas de la reforma en términos de su diseño y al mismo tiempo de su aprobación. Hoy día vamos a ir a la ejecución. Entonces esto contempla, para abordar tu pregunta, en que la superintendencia debe revisar que los jardines infantiles contemplen primero una infraestructura adecuada para el nivel que están atendiendo. ¿Ya? Tiene que tener normas de seguridad también adecuadas. Estamos pensando, por ejemplo, si sucede un incendio, si hay un terremoto, cualquier situación que pueda suceder. Existen los mecanismos, existen los procesos, ¿no?, para los protocolos de actuación para estas emergencias, cómo se atiende un accidente de un párvulo. Este tipo de cosas, todo tiene que estar normada, y cuando nosotros vamos a
al jardín infantil esto tiene que estar señalado en sus instrumentos, pero al mismo tiempo tiene que cumplir también con coeficiente técnico, es decir, tiene que haber la cantidad de educadoras de párvulo que exige la ley por el nivel y por la cantidad de estudiantes. Claro. Porque la ley exige para 30 estudiantes, por ejemplo, una educadora de párvulo en este nivel, pero en el nivel de sala cuna es para mucho menos, claro. 8 lactantes y una educadora de párvula. Entonces, eso tenemos que cumplirlo. Lo mismo con el caso de las técnicos en educación parvularia, que los técnicos son los que están ahí también en la sala, en el nivel, trabajando con los párvulos, entonces ellos también tienen un coeficiente que cumplir, ¿ya? Su formación técnica al mismo tiempo que tiene que estar certificada y también tiene que existir en el número que se requiere el nivel. Entonces todas esas cosas las vamos a ir viendo, los recursos didácticos que también la gente dice, ¿por qué vamos a ver los recursos didácticos? No solamente la infraestructura y la gente tiene que tener los materiales para trabajar con los niños, obviamente. Pero tienen que tener unas colchonetas, tiene que estar los libros, por ejemplo, porque los párvulos tienen libros y uno de pequeño tiene que incentivarlo a la curiosidad, al gusto por la lectura, que son de diferentes formas, por supuesto, pero también tiene que tener recursos didácticos que no sean peligrosos para el párvulo en este caso. Por ejemplo, si tenemos los mismos juguetes también, juguete que tiene una punta, por ejemplo, puede ser peligroso. O pequeños que se puedan tragar. O muy pequeños, exacto. Hay una serie de cosas que tenemos que ver, el tamaño de las salas, la luminosidad, la higiene de la cocina. Si se preparan alimentos, tiene que contar también con el personal adecuado, ¿no? La minuta adecuada también. Tenemos que revisar un sinnúmero de cosas. Yo creo que esta fiscalización de verdad va a ser muy importante cuando empecemos a realizarla permanentemente en los jardines infantiles, porque no solamente le va a servir de seguridad a la familia, para que la familia confíe, ¿no? Claro. En que va a ser un certificado de calidad, en el fondo. Sí, sino que también va a ser algo que le va a servir al jardín infantil para aprender a ser mejor. Y cada día entregar un servicio educativo de calidad y de excelencia a los niños que se lo merecen, porque ellos están recién empezando. Y la educación inicial es la más importante, lo dijo la presidenta Bachelet. Si nosotros podemos incentivar y motivar y estimular al niño desde que nace, en sus 2 primeros años de vida, incluso en sus 5 primeros años de vida, podemos dar fe que va a tener un éxito en el mundo escolar y posteriormente en su vida adulta también. Entonces, oye, y en cuanto al garrote, digamos, sí. ¿A qué se exponen? Bueno, me imagino que será más proporcional a las faltas que tengan, ¿no? Pero más o menos, ¿cuál es el rango que se expone un jardín infantil que no cumpla con las normativas? Bueno, un jardín infantil que no cumple con la normativa se expone a un proceso administrativo, una formulación de cargos, por cierto, un proceso administrativo que es como lo que llevan a cabo todas las instituciones fiscalizadoras y eventualmente a una multa. ¿Ya? La superintendencia se entiende generalmente, según la ley, sus atribuciones son de que los procesos administrativos solamente se les aplican al sostenedor del establecimiento educacional, en este caso al sostenedor del jardín infantil. Si el jardín infantil es de la Junji, será el sostenedor de la Junji. Claro. ¿Ya? Si el jardín infantil es de Iteira, será, si está administrado por la municipalidad, será por supuesto la municipalidad. Si es en particular, será el particular. Y las multas nosotros las graduamos en UTM, también desarrollamos con la falta en ley por primera vez una amonestación, que muchas veces con una amonestación la gente puede ir aprendiendo también y no volver. Y me imagino que hay plazos para arreglar los problemas que puedan tener. Claro, también tenemos procesos de fiscalización con seguimiento, porque imagínense que la tarde anterior se quebró una ventana, un vidrio, ¿no? Claro. De una ventana. Entonces, y llegamos nosotros a la mañana siguiente. Entonces, eso es un peligro, pero además podemos dar un plazo de 2 o 3 días o del día para que eso se repare. Va a estar todo establecido en los procedimientos de fiscalización que hagan. Hoy día todavía no estamos en eso, eso es lo que viene, pero hoy día estamos instalándonos. ¿Y puede correr riesgo también un jardín de ser cerrado si no cumple
Sí, es reincidente. Supuesto, sí. O sea, ese es el extremo, digamos. Sí. El extremo final es Nosotros podemos revocar el reconocimiento oficial si es que ellos cuentan con el reconocimiento. Perfecto. Y esa es una parte importante de la ley. Hoy día la ley obliga a que todos los establecimientos educacionales cuenten con reconocimiento oficial o autorización de funcionamiento en el caso que sean jardines infantiles particulares, digamos. Entonces, tenemos aquellos que están hoy día aquí en la región, solamente los jardines que son nuevos, ¿no? Estos que son de la meta presidencial, cuentan con reconocimiento oficial, y algunos jardines que son parte de las escuelas particulares subvencionadas también y que están aledañas a la escuela, también cuentan con su reconocimiento oficial. Perfecto. Las escuelas de lenguaje que también trabajan con párvulos, sí, también tienen reconocimiento oficial. Entonces hoy día nosotros podemos, y hemos venido con las escuelas de lenguaje desarrollando fiscalización, o sea que nuestro primer ensayo fue las escuelas de lenguaje para poder empezar a abordar esta ley. Pero todavía tenemos jardines que no cuentan ni con reconocimiento porque no reciben subvención del Estado y por eso tienen que tener ese reconocimiento, o tienen solamente una patente comercial y no cuentan con autorización de funcionamiento. Estos trámites de reconocimiento oficial y de autorización de funcionamiento se hacen en el Ministerio de Educación. ¿Ya? Y de eso hay plazo hasta agosto del próximo año. Y ahora, del 2019. De 2019. Sí. Y ahora, bueno, me imagino que como está partiendo todo esto, está en una etapa de difusión, sí, con las entidades. ¿En qué están y hasta dónde van estos plazos ya de la buena onda, sí, antes que empiece la mano dura? A ver, esta primera etapa, tal como lo dices tú, es de difusión, por eso estoy aquí tratando de llegar a través de los medios, difundiendo también a toda la comunidad sobre esta ley que forma parte de la reforma. Y que también es un derecho como ciudadano saberlo para exigirlo después. Por supuesto que sí. Claro. Y al mismo tiempo estamos difundiendo, haciendo jornadas. Tuvimos una jornada donde tuvimos personal de la Intendencia de Educación Parvularia. Mucha gente cree que la Intendencia es algo aparte. No, la Intendencia de Educación Parvularia está dentro de la Superintendencia. Es parte de la Superintendencia, ¿no? Y ellos vinieron aquí a tener un encuentro con los sostenedores de jardines infantiles. Teníamos equipos de la Junji, de Integra, que como forman parte de los sostenedores, ¿no? De jardines particulares ese día, del DAEM, que también administra jardines infantiles, de las escuelas también de lenguaje. Y estaban todos ahí en esa jornada. Fue una jornada masiva que realizamos hace un par de semanas. Y esto para que poder difundir y explicarles y enseñarles que mientras los que no tengan reconocimiento oficial o autorización de funcionamiento, hay una normativa que está establecida por una circular que instaló la Superintendencia que ellos tienen que cumplir. Y eso es como la primera etapa de instalación al interior de los jardines del cumplimiento de la normativa. Muchos ya han avanzado, lo hacen, han avanzado mucho en eso, lo hacen porque su proyecto educativo lo establece, porque tienen vocación de servicio, porque cuidan a los párvulos, entonces tienen muchas de estas medidas ya incorporadas. Entonces nos encontramos con muy buenas noticias aquí. La jornada fue súper exitosa. Fue más gente de la que debíamos. Teníamos que buscar. Eso es bueno porque a veces cuesta tanto la participación de la gente a veces. No, había una cantidad de gente. Yo me imagino que es porque además es de un interés relevante de los jardines infantiles poder conocer la nueva normativa. Y además que ya para el otro año, sobre todo los que son particulares, van a estar en un mercado que a lo mejor la gente ya le va a empezar a exigir ciertos estándares. Por supuesto que sí. Y tienen que ponerse tienen un año para ponerse al día, por lo menos. Sí, porque además esto aparece en los diarios nacionales, la página de la Superintendencia tiene un link que te lleva directamente a Educación Parvularia. Informa a los padres apoderados respecto de lo que tiene que revisar para matricular a su hijo en un jardín infantil. Oye, así que bueno, ahora viene
todo un periodo de seguir informando y haciendo como una especie de marcha blanca de esta ley, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos hoy día en términos de difusión y generar mesas de articulación para asesorar, para acompañar. Tenemos una secretaria técnica de educación parvularia que es quien representa la intendenta de educación parvularia en la región, dentro de la superintendencia, que al mismo tiempo está articulado con las unidades de resguardo de derechos, de fiscalización y de jurídica, ¿no? Para poder trabajar las denuncias. Ya hoy día estamos recepcionando denuncias de parte de las familias, sobre todo, o de los funcionarios que quieran denunciar malas prácticas o incumplimiento de la normativa en los jardines infantiles. Hay cosas que tenemos que ver y revisar, hay cosas que tenemos que considerar. Un párvulo de 5 o 4 años no puede ser suspendido, claro, no puede ser expulsado. Resulta incluso hasta risorio el hecho de una expulsión de un párvulo a esa edad, no me imagino. Ahí es solamente ya manejo, obviamente, de los docentes. Claro, pero también de política del jardín o al mismo tiempo de la escuela, porque claro, como tenemos ahí confusiones, también, eso es lo que hemos venido encontrando. Por ejemplo, la escuela tiene NT1, NT2, o sea, prekinder y kinder, y le aplica el mismo reglamento a lo más chiquitito, a lo más pequeño. Entonces, si aplicas el mismo reglamento, es obvio que no es justo, porque las responsabilidades son distintas. Los niños a los 4 años no son tan responsables de su conducta como a los 8 o a los 15. Claro, es totalmente distinta el nivel de responsabilidad. Y es por eso que estamos tratando de asesorar, apoyar, para evitar este tipo de cosas, porque además el daño que se provoca a una familia, y sobre todo un párvulo, de expulsar de un estigma, de un jardín, chiquitito, es muy pequeño, sí, es como para que nunca más empieza a rechazar la escuela, y usted sabe, pues si los jóvenes rechazan la escuela, entonces no hay posibilidad de movilidad social, no hay posibilidad de desarrollo regional ni nacional. No hay conocimiento, no hay nada. Entonces, Oye, Rosa, ya nos pilló el tiempo. Sí. Está muy entretenida la conversación, sí, claro, pero sabes como el tiempo me acá. Encanta hablar de esta sí, manera de educación. pero muy bueno. Y lo importante es que no va a quedar tema para otra oportunidad, entonces, para que puedas venir y seguir conversando sobre más las otras tareas que ustedes realizan en la superintendencia. Pero súper importante, y qué bueno que este segmento, digamos, de la educación que está, no digamos que está en el abandono, pero que se le esté dando una prioridad distinta con el objeto de ir mejorando lo que son los estándares de la educación en nuestro país, que parte precisamente de los más chiquititos. Sí. Yo quisiera hacer un solo comercial. Sí, yo quisiera decirles que nosotros estamos en la calle Sotomayor. Ya, pásenos el aviso completo. Ya, entre Patricio Lynch y General Lago, 541. Y atendemos público entre las 9 y las 14 horas. Pero también atendemos a las comunidades escolares. Entonces, si la escuela si el jardín infantil requiere asesoría, requiere disipar alguna duda, conocer, saber de algo, acuda, vaya a nosotros, escríbanos a también tenemos página web, supereduc.cl, tenemos Facebook, tenemos Twitter. Todas las formas de comunicarse. Así que, por favor, llámenos, pregúntenos, nosotros estamos dispuestos a responder. Eso nomás. Gracias por venir. Ya, y después de una pausa comercial, seguimos con más Notivisión.